Siempre lo cuento como si yo estuviera delirando. No sabían dónde quedaba Timor Oriental, no les importaba, pero el Medio Oriente sí. ¿Por qué? Por estos factores que nosotros estamos explicando. Por suerte el pueblo de Timor Oriental logró la independencia, por suerte hoy tienen un pequeño país, no sin ciertas dificultades, pero bueno, ahí está, pudieron sobrevivir a que el mundo los ignorara o que gran parte del mundo los ignorara. Bueno, yo voy a cortar aquí, si te parece hacemos un intercambio de ideas, opiniones, preguntas. Como dije, no traigo las soluciones. Bueno, muchas gracias, Pedro. Creo que tu explicación ha sido sumamente clara y didáctica. Por lo tanto, abrimos el intercambio tal cual lo dijiste para las preguntas, comentarios, es decir, para la interacción que se va a enriquecer indudablemente con la participación de ustedes. Creo que acá hay una primera pregunta o comentario. Yo le propongo que juntemos varias preguntas, respondo a 5 o 6 y después hacemos otra ronda para que no sea pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces, mi pregunta está compuesta de lo siguiente. El problema, el concepto de pueblo elegido, si bien ayuda a Israel a la supervivencia, también es un lastre para él. ¿No se va a acabar el problema, de acuerdo a la bandera israelí, dos rayas azules, desde el Tigris, desde el Nilo hasta el Éufrates, el gran Israel, Jerusalén unificada, bajada del Mesías, y ahí se acabó todo? bueno. ¿Cuál es la posición del gobierno libanés ante el conflicto palestino-israelí? Desde el punto de vista jurídico, ¿qué legitimidad tiene la anexión de territorios que hace Israel entre el 48 y el 67 y que Naciones Unidas en el 48 no reconocía como legítimo para el Estado de Israel y después en el 67 sin ningún tipo de argumento o discusión dice, bueno, lo de 67 ya está, lo del 48 lo adquirieron con una fuerza y... Yo después retomo las preguntas por si alguien no la escuchó, la retomo y la planteo en voz alta. Acá hay otra. Sí, quería plantear cómo se puede evaluar o qué protagonismo tiene el resto de los países árabes que apoyan a Hamas, por ejemplo Egipto u otros países, en relación al conflicto. El señor Brigger decía que ya desde hacía varios años estaba separado Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, y que el motivo del bombardeo sobre la Franja de Gaza era evitar la comunicación. Si ya estaban separadas desde hace muchos años, ¿de qué manera evitaría la comunicación? Sí, relacionado con que la ONU, su última resolución relacionada con eso, según Pedro, era del año 75, más o menos. Había dicho la última resolución de la ONU sobre el territorio israelí. Yo no hablé de última resolución de la ONU, yo hablé de 1967. Vos dijiste que Israel basa un poco su política, expectativas, fantasías, dijiste, porque cuenta con el apoyo de la primer potencia mundial. ¿Por qué este apoyo tan irrestricto de la primer potencia mundial a Israel en el Medio Oriente y en el mismo Estados Unidos? Tiene un papel muy grande en toda la población de origen judío. Hay Una última contesto y después seguimos, sí. Yo, bueno, en primer lugar me gustaría agradecer primero tu presencia aquí en tu labor en general. Teniendo en cuenta que hoy en día el poder que tienen los medios es muy difícil, cada vez que uno se encuentra con un analista internacional tiene que de algún modo tratar de filtrar o ver desde dónde se posiciona, y en realidad, bueno, con vos a uno, por lo menos a mí, eso es lo único que me pasa, me puedo relajar simplemente por tu enorme Gracias por tu palabra. Sí, creo que la honestidad intelectual es importante. Yo siempre digo, la objetividad no existe. En las ciencias sociales no existe en el periodismo, no existe en la historia, no existe en las ciencias humanas. Uno tiene una posición porque es producto de su propia historia, de su formación, de su estudio, y además porque dos personas siempre vemos
dos cosas diferentes. Yo puedo ver que acá hay un auditorio repleto de gente y alguien puede ver que hay un camarógrafo filmando. Y las dos apreciaciones sean correctas. Cada uno ve lo que quiere. Y de ahí parte. Probablemente alguien que tenga una vinculación muy fuerte con lo artístico, con el cine, preste mucha atención a cómo él está filmando. Si el ángulo es correcto, cómo lo hace, porque tiene una cámara, dos o lo que fuera. Y probablemente a la mayoría de los que están acá no les importa eso. Ni siquiera tal vez se dieron cuenta que él está filmando. Entonces, esto es una apreciación. Llevado a la política pasa lo mismo. Yo puedo mirar una determinada sociedad desde un ángulo. A ver, hay una pregunta que yo hago muchas veces capciosa, que hago respecto de la democracia en la Argentina. Es difícil hacerla porque tendrían que contestar, así que se las voy a comentar. No, se las hago igual. Hay un debate, por ejemplo, respecto de cuándo comienza la democracia en la Argentina. Muchas veces cuando yo hago esta pregunta, especialmente generaciones más jóvenes, lo plantean desde el 83, 84. Hay muchos que plantean ley Sáenz Peña. A ver, levanten la mano los que consideran que la democracia en la Argentina comienza con la ley Sáenz Peña. Bueno, muchos otros consideran otra fecha. ¿Alguien me puede decir alguna otra fecha? Ah, bueno, el voto femenino. Interesante, ¿no? Claro, muchos consideran que si la mujer no vota hay democracia. Bueno, lo interesante también, esta pregunta la hago hace fácil 25 años, lo interesante también es la evolución de la respuesta. Porque efectivamente hace 20 años, cuando yo hacía la pregunta, muy pocos tomaban en cuenta, o muy pocas o muy pocos, tomaban en cuenta el tema del voto femenino. La respuesta que siempre se daba, ley Sáenz Peña. Y el voto femenino, entonces yo preguntaba, ¿y el voto femenino? O sea, puede haber democracia sin que voten las mujeres. Bueno, esto es parte de la evolución, justamente. Pero qué interesante dónde se para cada uno en un momento determinado. Bueno, con el conflicto palestino-israelí pasa exactamente lo mismo. Cuando él plantea lo de la honestidad intelectual, yo no sé si lo dice, pero muchos me lo plantean porque yo soy judío, entonces estoy dispuesta a decir cosas que muchos en la comunidad judía no dicen. Bueno, tiene que ver con mi propia historia, con mi mirada de lo que implica ser judío, de la honestidad intelectual, de mi formación académica, y porque yo siempre cito a un filósofo judío de nombre Baruch Spinoza que decía: no reír, no llorar, sino comprender. Y para mí es como un lema. Cuando hay un hecho social, ¿qué implica esto? Yo tengo que tratar de no conmocionarme frente a lo que estoy analizando para tratar de comprender lo que pasa. Esto obviamente no implica que yo no me conmocione, yo también lloro y me conmociono frente a hechos sociales, pero cuando me pongo el rol de analista, tengo que tratar de dejar esto de lado en la medida de mis posibilidades, porque yo soy parte de la sociedad y me emociono con diferentes cosas, pero tengo que tratar de analizarlo desde una determinada óptica. Entonces, aclaro, la objetividad no existe. Dicho esto, están las miradas diferentes que uno pueda tener respecto de cualquier conflicto. Y nos metemos con la pregunta del pueblo elegido. Es una pregunta bastante compleja. Porque ¿qué implica esto? Y si un pueblo que se considera elegido se considera superior al resto. No cabe la menor duda. Entonces tiene un problema en la relación respecto de los otros. Algunos judíos más progresistas, creyentes, invierten un poco esto y dicen: en realidad no somos el pueblo elegido, porque se dan cuenta que hay un problema con esto, que implica una actitud racista hacia el resto del mundo, sino lo que dicen es que en realidad ese pueblo hebreo de esa época elige a un Dios. Entonces lo invierte. Entonces no es que nosotros somos superiores al resto. Nosotros lo que hicimos fue elegir a un determinado Dios. Ustedes dirán, pero hay muchos dioses, y sí, no, esto también es motivo de debate. Ahora, cuando
los cristianos, los musulmanes, los judíos, por lo general, hablan de Dios, hablan de un Dios, más allá de la Santísima Trinidad. Pero hablan de Dios. Alá en árabe no es el Dios de los musulmanes. Alá es Dios. Dios, punto. Ahora, esto representa un problema. Efectivamente tiene que ver con lo que yo mencionaba antes. Cuando los israelíes consideran que un determinado muro implica pertenencia del lugar y que es solamente nuestro y que no se puede compartir, parten del concepto que vos estabas planteando, de pueblo elegido, pero lo llevan al extremo. No solamente pueblo elegido, porque uno se puede quedar en lo filosófico, pueblo elegido, no. Pueblo elegido y además aquellos lugares que pertenecieron al pueblo judío, aunque a veces es difícil de demostrar, me pertenecen y no se pueden compartir con otro. Compartir es muy difícil, sin lugar a dudas. Cuando uno además va a la tumba del patriarca Abraham, se encuentra que es venerada por musulmanes y por judíos y que ese lugar está dividido, un lugar para los musulmanes y un lugar para los judíos. Y ahora ustedes dirán, ¿y no puede ser compartido? Y hoy no, por la situación extrema que hay y porque en 1993 o 94, no recuerdo, creo que fue el 94, no recuerdo la fecha exacta, un religioso judío entró en la parte musulmana de la tumba con una ametralladora y mató a cuanto musulmán estuviera rezando. Entonces, bueno, es muy difícil en esta situación comprender que pueden vivir juntos, porque muchas veces me plantean la solución y yo digo, somos seres humanos, podemos convivir juntos. Ahora, esto desde un ideal que hoy no existe. Hoy, a mi juicio, israelíes y palestinos no pueden convivir juntos. Esto no implica que no puedan. Sigo pensando que los seres humanos podemos convivir, si no me pegaría un tiro en la cabeza. Ahora, yo no sé si podrán convivir dentro de 50, 100, 500 o 1000 años. La verdad, no lo sé. Ahora, cuando chocan dos religiones y parten de un odio muy profundo y de una concepción de que esto es solo mío y de que mi Dios es superior al tuyo, y tenemos un problema muy serio que se traslada a lo político y además que se traslada a varias regiones del Medio Oriente, donde hay conflictos. Por ejemplo, lo vemos en Irak ahora, que está tan en los titulares, Irak y Siria, donde dentro de los propios musulmanes se matan entre ellos por concepciones diferentes de la religión. Y si ustedes tienen a alguien que profesa el Islam, probablemente les dirá, está muy mal matar a otro y todos los preceptos buenos que puede tener el Islam. Ahora, está claro que chiitas y sunitas, hoy en Irak y en Siria, tienen enfrentamientos muy serios que llevan a matanzas, que no es nuevo. Que esto se fue dando hace, bueno, es algo que tiene siglos, no solamente entre musulmanes, también se ha dado entre diferentes grupos, otros grupos religiosos. Yo además trato de comprender siempre a la religión como una ideología, como una cosmovisión del mundo. Por lo tanto, uno puede decir, por conceptos ideológicos y preceptos ideológicos, hay muchos pueblos que se han matado y ha habido guerras civiles que a veces parecen inexplicables, pero que lamentablemente existen. Liberales y conservadores en la Colombia de fines de la década del 40 se mataron y hubo cerca de 200.000 muertos. No crean que la lucha o la guerra civil o el enfrentamiento bélico que existe en Colombia solamente existe por la FARC, no, existe de antes, de fines de la década del 40, y se mataban por una cuestión ideológica. Bueno, trasladémoslo a lo religioso, porque muchas veces lo ideológico se puede convertir en un fanatismo religioso también, donde es irreconciliable y se termina matando en nombre de una bandera, de una ideología o de una religión. En este sentido, lo del pueblo elegido es importante. Creo que hoy la mayoría de los israelíes no plantea esto de llegar hasta el Tigris y el Éufrates. Esto lo plantea hoy una pequeña minoría dentro del Estado de Israel, pero tiene que ver con esto, porque Abraham justamente salió del territorio de Irak. Entonces hay algunos que consideran que efectivamente, como Abraham salió de allí, entonces es un territorio que tenemos que conquistar.
Bueno, hay que tener una visión muy mesiánica de la vida para considerar que eso es posible. Digo muy mesiánica no despectivamente en el sentido de creer en el Mesías, sino de pensar que se pueden llevar el mundo por delante para concretar eso. Creo que hoy ese no es el problema. Siguiendo con las preguntas, lo del gobierno libanés. El gobierno libanés, como la mayoría de los gobiernos árabes, sostiene hoy, porque han firmado una resolución desde el año 2002, que sostienen todos los años, que la solución para el conflicto palestino-israelí es que Israel se retire de los territorios que ocupó en 1967, vuelva a la frontera del 4 de junio de 1967, que yo mencioné, los estados árabes reconozcan el Estado de Israel y pueda haber paz. El problema es que hace 12 años los países árabes han firmado esta resolución, esta declaración, y el gobierno de Israel mira para otro lado. Ni siquiera le responde. ¿Por qué el gobierno de Israel no le responde? Porque tiene que ver con lo que vos planteaste del pueblo elegido. El gobierno de Israel no plantea cuáles son sus fronteras. No plantea ni la del 67 ni otras. Es el único gobierno en el mundo que no plantea un mapa, que no trae un mapa sobre la mesa y dice, discutamos sobre esto. Los palestinos sí. Los palestinos dicen, Cisjordania es la franja de Gaza. No porque no querramos el resto, también lo queremos, pero es imposible, es inviable, en este contexto no se puede dar, bueno, queremos un Estado aquí y acá. El gobierno de Israel nunca responde con un mapa, no plantea, bueno, esta es la solución del conflicto. Lo deja en la nebulosa. Entonces, claro que esto provoca un problema y tiene que ver con las resoluciones de Naciones Unidas, que también se preguntaba allí. ¿Es correcta la apreciación? Lo que pasa es que yo no entré en detalles. En 1947, Naciones Unidas decide la partición del territorio que en ese momento era conocido como el territorio de Palestina bajo el mandato británico. Decide dividirlo en dos territorios. Esa división, esa partición nunca se concreta en realidad. Hay una guerra y los israelíes vencen y ocupan más del territorio que les otorgaba la partición. A ver, para que lo puedan entender. Digamos que nosotros nos repartimos este territorio, todas las butacas son para ustedes, de aquí hasta el final del escenario es para mí. Hay un enfrentamiento bélico, yo gano y ocupo unas cuantas butacas. Naciones Unidas después reconoció esa ocupación de las cuantas butacas. Cuando se refiere a las fronteras del 4 de junio de 1967, es porque yo, después de esa guerra que duró 6 días, ocupé todas las butacas. Entonces Naciones Unidas dice, no, momento. ¿Todas las butacas? No. Las butacas que ocupaste en el 48 te las podés quedar. ¿Son menos que las que me dieron en la partición? Sí, bueno, por una guerra, bueno, ya está. Te podés quedar con esas butacas. Ahora, todas, no. Te tenés que retirar. Y eso es lo que plantea la resolución 242 de Naciones Unidas. Naciones Unidas hoy reconoce como fronteras legítimas del Estado de Israel las fronteras derivadas del conflicto de 1948, o sea, mi ocupación de algunas butacas. Esto es lo que se plantea para debatir. Lo interesante es que los palestinos siempre dicen, cualquier negociación la queremos llevar adelante con la resolución de Naciones Unidas. ¿Qué dice Israel? No. ¿Por qué? Porque la obligaría a retirarse de todo lo que ocupó en el 67. ¿Quién apoya a Israel? Estados Unidos. Como Estados Unidos tampoco plantea la resolución de Naciones Unidas 242, en una clara violación de lo que es la legalidad internacional, Estados Unidos tiene su propia declaración y reconoce que Israel puede ocupar muchas de esas butacas. Por eso, y esto es una clave importante para mirar, por eso los debates entre palestinos y israelíes no se dan en el marco de Naciones Unidas. Se dan con la intermediación de Estados Unidos y la Unión Europea, se firma en Estados Unidos, pero no en Naciones Unidas. Porque debatir en Naciones Unidas implicaría reconocer las fronteras del 4 de junio de 1967, que Israel se niega a reconocer como fronteras para algún tipo de negociación. Y aquí entran las grandes potencias, por supuesto, como algunos planteaban, Rusia, China. El problema de Rusia, que no es la Unión Soviética,
la Unión Soviética en ese tablero mundial que era la disputa con Estados Unidos, había como un reparto del mundo y ubicación geoestratégico. ¿Alguno de ustedes no jugó al TEC alguna vez? Levante la mano. ¿Alguno de ustedes no jugó? Bueno, los que no jugaron tienen que jugar. Es un juego que permite entender la política internacional. Mucho café, mucha torta, hasta las 6 de la mañana jugamos al TEC. Permite entender lo que implica la ocupación de territorios. El enfrentamiento de la Unión Soviética y Estados Unidos era esto. El reparto de territorios, bloque soviético por un lado, los otros para el otro lado, no nos metemos, sí nos metemos. Bueno, la Unión Soviética desapareció, por suerte el TEC no. Entonces queda Rusia, y Rusia puede tener algunas ambiciones territoriales en un territorio muy cercano al suyo. Puede tener interés en ampliar su influencia en América Latina para tener mayor apoyo, pero ya no tiene la aspiración que tenía en su momento. Por lo tanto, hay zonas donde ya ni se mete prácticamente ni opina. Lo único que le importa hoy a la Unión Soviética es no perder Siria, con quien tiene una alianza estratégica, entre otras razones porque tiene una base naval en Tartus, que es una ciudad en el norte de Siria, a la que Rusia puede llegar navegando desde territorio ruso. Acá hay una cuestión muy importante y por eso Ucrania también es tan importante, por eso Crimea es tan importante, porque les permite llegar, si miran el mapa después lo van a ver, que va atravesando, y puede llegar al mar Mediterráneo. Entonces hay una cuestión geoestratégica importante. China piensa a largo plazo. Siempre cuento la misma anécdota y es pertinente, algunos tal vez me la habrán escuchado, hace muchos años, cosa de 30 años, el secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, más de 30 años, le preguntó a Mao Zedong cuándo iba a llegar el socialismo en el mundo, y porque claro, Carrillo igual que nosotros estaba preocupado por él, por sus hijos, sus nietos, a lo sumo, y quería el socialismo ya. Y Mao Zedong con absoluta tranquilidad le dijo, no se preocupe, la burguesía puede gobernar todavía durante 10.000 años, no mucho más que eso. Claro, para Carrillo era una respuesta que no entraba en su cabeza, no entra en la mía tampoco, por supuesto, 10.000 años. Y bueno, eso es lo que dicen a veces los chinos, que no se puede estudiar todavía o sacar conclusiones de la Revolución Francesa porque ha pasado muy poco tiempo. Bueno, es su mentalidad, créanlo o no, tienen otra visión del mundo muy diferente, los japoneses también, son otras civilizaciones, miran a muy largo plazo, es otra cosmovisión, para mí muy difícil de entender. Yo siempre digo que hay que mirar todo con respeto, hay que tratar de entender, de interpretar, por supuesto de respetar, que hablan de cosas esotéricas que uno a veces no entiende, no digo esotérico de manera despectiva, por supuesto. Entonces, a los chinos, volviendo a la pregunta, ¿no? A los chinos no les importa. Van avanzando despacito, creciendo con el PBI, hoy con el capitalismo, mañana con esto. Igual tienen algunos problemas objetivos los chinos. El chino no es un idioma fácil de aprender, por supuesto que no es imposible, no es un idioma fácil de aprender. Hoy hay una hegemonía del inglés muy grande y les cuesta entrar en otros lugares con un idioma que, como digo, es difícil de aprender. A ver, vuelvo a mis investigaciones pseudocientíficas. Levanten la mano los que han estudiado chino alguna vez. Qué bueno, dos. Me alegro, la verdad lo celebro, porque no digo que sea el idioma del futuro, pero abre la cabeza aprender otros idiomas y es muy importante, porque es un primer acercamiento para aprender. No hago la pregunta por el inglés, porque obviamente la mayoría va a levantar la mano diciendo que algo sabe del inglés. Bueno, tiene que ver con esto, el chino no es un idioma fácil de aprender, pero esto no implica que uno no quiera acercarse a esa civilización, y por supuesto que debe ser mucho más interesante leer a Confucio en chino que leerlo en castellano, de la misma manera que yo me indigno, hablo a título personal, no suelo indignarme mucho en esto, pero me indigno cuando le dan a otro francés el Premio Nobel de Literatura cuando nunca lo recibió un árabe, que los árabes no escriben, una literatura fabulosa. Y claro, los europeos con esa visión eurocéntrica, en su mayoría los que deciden el Nobel no leen el árabe o lo leen de refilón
y en su mayoría no tienen la más mínima idea de quiénes son los escritores árabes. Bueno, los ignoran. El mundo sigue manejado por Europa y Estados Unidos como concepto. Entonces, retomando la pregunta, creo que a la mayoría de los gobernantes chinos no les importa demasiado esto. Rusia está en otra, dejan que Estados Unidos haga, la Unión Europea no quiere pelearse con Estados Unidos tampoco, entonces Estados Unidos hace y deshace cuando puede en el Medio Oriente. Respecto de 2014 y separar, es buena la pregunta, efectivamente el territorio palestino ya está separado. Lo que quiere Israel es que se legalice esa separación. Por eso el canciller israelí lo dijo hacia el pasar, y otro ministro israelí lo dijo cuando finalizaron los enfrentamientos bélicos, que Naciones Unidas se haga cargo de la Franja de Gaza. Esto sería el escenario ideal para Israel. Naciones Unidas se hace cargo de la Franja de Gaza. ¿Y qué va a ser eso? ¿Un Estado? Tal vez. 14 kilómetros, sí, de largo, perdón, 50 kilómetros de largo por unos 10, 12 de ancho. Puede tener viabilidad de Estado como Singapur o Hong Kong, y puede ser, pero es muy difícil pensar porque políticamente no le interesa a nadie que eso exista. Pero estaría separado de los otros, y los otros son tan palestinos como los que viven en la Franja de Gaza, y ellos quieren tener un Estado en común. Si bien están separados hoy, están separados geográficamente y la separación cada vez se profundiza más. Fíjense cuál es la respuesta palestina a esto. Crear un gobierno de unidad nacional que se creó en los últimos días, justamente para marcar, no, ninguna separación. Nos podemos matar entre nosotros, pero la Franja de Gaza y Cisjordania son parte de lo mismo. Es parte del territorio que queremos para un Estado palestino. Y en todo caso, si nos queremos matar es cuestión nuestra. Nos matamos entre nosotros. Pero no nos obliguen a una separación.